Muy bien. Hemos entonces estado revisando hasta el momento solamente los archivos de texto, que son archivos secuenciales. Lo que significa que sean archivos secuenciales es que yo los tengo que ir recorriendo a uno para poder ir leyendo cada uno de los datos que se encuentran dentro del archivo. Lo que vamos a ver ahora es cómo podemos crear archivos binarios. Solamente existen dos tipos de archivos, que son los archivos secuenciales, que son los que hemos estado trabajando hasta el momento, que son los archivos de texto. Y los archivos binarios, que son de acceso aleatorio. Se les conoce como archivos de acceso aleatorio debido a que toda la información se guarda en formato binario. Eso implica que podemos determinar específicamente cuántos datos tiene ese archivo porque ya no los vamos a guardar como texto con código ASCII, sino lo vamos a guardar en forma de un número binario. Un número binario entonces implica que, por ejemplo, si yo voy a guardar un número doble, entonces voy a utilizar 64 bits todo el tiempo. No importando qué tan grande o tan pequeño sea ese número, siempre voy a usar 64 bits para poder almacenarlo en el archivo. Mientras que cuando yo lo almaceno como texto, entonces eso depende de qué número es el que estoy almacenando. Por ejemplo, si yo almaceno el número 1024, entonces eso implica que voy a almacenar 4 caracteres: el 1, el 0, el 2 y el 4. Eso entonces implica que voy a utilizar 4 bytes para almacenarlo. Pero si el número que voy a almacenar es un 10, por ejemplo, entonces solamente almacenaría 2 caracteres, que serían, por lo tanto, solamente 2 bytes o 16 bits. Eso entonces implica que no es posible determinar cuántos números dobles tengo almacenados, porque cada uno de ellos requiere de un número diferente de bits para ser almacenados, dado que todos están siendo almacenados en un formato ASCII, es decir, se almacena carácter por carácter. Pero cuando yo los almaceno en formato binario, entonces siempre estoy utilizando 64 bits, porque no estoy almacenando el carácter 1, 0, 2 y 4, sino estoy almacenando la representación en el formato de la IEEE para números en formato doble, y eso implica que siempre estoy usando 64 bits, siempre. Primer bit para el signo, los siguientes 8 bits son para la mantisa y los siguientes bits son para el exponente. Entonces eso implica que siempre tienen el mismo formato, por lo tanto siempre son la misma cantidad de bits. Y esa es la ventaja que tengo cuando almaceno información en formato binario, que siempre tiene la misma cantidad de datos almacenar. Un número doble siempre se almacena en 64 bits, un número flotante siempre se almacena en 32 bits, un número entero también siempre en 32 bits, independientemente de qué número es el que yo esté almacenando. Entonces, en resumen, los archivos secuenciales, si yo modifico un registro de mi archivo secuencial, entonces tengo que modificar todo el archivo. ¿Por qué? Porque no puedo determinar hasta dónde terminaba e iniciaba el siguiente registro, porque estoy almacenándolos en forma de caracteres. Eso significa en código ASCII. El último registro que se lee de todos los del archivo siempre es el que lleva más tiempo de acceso, porque tengo que recorrer cada uno de los registros para poder llegar al final. Entonces eso implica que la lectura que se hace en forma secuencial, y eso implica que voy a gastarme mucho tiempo en llegar hasta el final. Eso también hace que sea más lento el acceso a mis registros, porque
Para poder alcanzar el registro 10 tengo que primero leer los primeros 9 registros. Siempre no puedo saltarme la lectura de ninguno de los registros. Y también hace que mi tiempo de acceso al archivo sea variable, porque si yo voy a leer el primer registro, entonces me voy a tardar menos tiempo que si voy a leer el último registro del archivo. Entonces, eso también es algo indeseable, sobre todo en sistemas en tiempo real, donde lo que yo quiero garantizar es que siempre tengan el mismo tiempo de respuesta. Mientras que los archivos binarios o de acceso aleatorio significa que si yo puedo simplemente modificar uno solo de los registros, no tengo que modificar todos los registros. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuántos bits utilizo para almacenar cada uno de ellos y por lo tanto me puedo mover el número de bits seleccionado para poder entonces modificar solamente ese registro y entonces poder guardar el archivo sin haber modificado nada más que ese registro, porque sé cuántos bits requiero moverme para poder llegar al registro, sé cuántos bits necesito modificar y por lo tanto no tengo por qué modificar ni antes ni después de ese registro ningún bit. Puedo tener acceso al archivo en cualquier punto. Eso significa que si quiero llegar al último registro o al primer registro, me voy a tardar en promedio el mismo tiempo porque no necesito saber exactamente, no necesito leer secuencialmente todos los registros, sino me puedo mover al registro 10, al registro 20 o al registro 50 sin ningún problema porque sé que si quiero moverme al registro 10, sé cuántos bits tengo que moverme para poder llegar a ellos. Y como vamos a ver ahora, necesito simplemente mover mi apuntador para poder lograr llegar a ese punto en particular. Y eso entonces implica que son mucho mejor, sobre todo para sistemas en tiempo real, donde entonces yo requiero tardarme la misma cantidad para todos los registros. Entonces, en resumen, como ya había mencionado, todos los archivos binarios almacenan su información en el formato binario. Los números enteros se almacenan en complemento a 2, los números flotantes o dobles se almacenan en el formato de la IEEE 754 para números flotantes y dobles. Y los caracteres todos se almacenan en formato ASCII, que significa, por ejemplo, que el 0 está tiene el código 48 y entonces el número, la representación del 48 en binario, eso es como yo almaceno cada uno de los caracteres. En este tipo de archivos también puedo utilizar los operadores de inserción y extracción que ya estuvimos utilizando. Sin embargo, no son lo más eficiente. En este caso vamos a ver que vamos a poder hacer la lectura y escritura de toda la información en archivos binarios a través de estas dos funciones, read y write. Read y write ambas requieren de un apuntador a carácter. ¿Por qué siempre un apuntador a carácter? Porque toda la transmisión de información se hace en bytes. Y si yo voy a hacer la transmisión de la información en bytes, entonces necesito una unidad que me permita intercambiar solamente un byte, que son 8 bits, y eso es el tipo carácter. Entonces, por eso es que solamente se utilizan apuntadores a carácter. Y después yo voy a decir cuántos bytes son los que quiero transmitir, cuántos bytes quiero leer o cuántos bytes quiero escribir. Y así es como vamos a ir utilizando estas dos funciones para la lectura y escritura de archivos binarios. En este caso vamos a usar en este ejemplo una estructura. Recuerden que la estructura simplemente lo que hace es aglomerar todos los campos, que en este caso es el número de cuenta, un arreglo de 15 caracteres para almacenar el apellido, un arreglo de 10 caracteres para almacenar el nombre
y un número doble para almacenar el saldo de la cuenta. Usamos esta estructura simplemente para que sea fácil entender cómo es que puedo aglomerar estos 4 campos en una sola variable. Se hace exactamente lo mismo para clases. Entonces, podemos usar clases o podemos usar estructuras. Y como en este caso no estamos usando clases, solamente estructuras para poder entonces aglomerar todas los campos dentro de una sola variable, y este tipo de datos los vamos a llamar client data. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir mi archivo a través del constructor. Entonces declaro mi objeto de la clase OFStream. Recuerden, O va por output, F por file y stream por el canal de salida de un archivo. Entonces, el primer parámetro dentro de mi constructor es el nombre del archivo, que en este caso le estoy poniendo credit.dat. Y enseguida viene en qué forma quiero abrirlo. Aquí es donde yo voy a especificar EOS binary para decir que quiero abrirlo en formato binario. Y entonces voy a declarar una variable del tipo client data. Y entonces ahora lo primero que voy a verificar es si en efecto pude abrir el archivo. Si no lo pude abrir, entonces voy a mandar mi mensaje de error diciendo que el archivo no pudo ser abierto y salgo del programa. Ahora, en caso contrario, entonces ya pude abrir mi archivo, y entonces lo que voy a hacer es solicitar un número de cuenta. Lo que voy a hacer en el archivo es que yo voy a utilizar el número de cuenta como un índice, como si estuviera trabajando un arreglo de 100 elementos, pero este arreglo va a estar dentro de un archivo. Entonces eso significa que el primer campo que voy a tener, que es el número de cuenta, lo voy a usar para poder decir en qué punto del archivo lo voy a escribir. Si me dan el número de cuenta 1, entonces significará que lo quieren en el primer lugar del archivo, y eso entonces significa que voy a tener un desplazamiento de 0 bits para que entonces quede al inicio del archivo. Si me dicen que quieren el número de cuenta 10, entonces significa que me tengo que mover al registro 10, y eso entonces implica que voy a hacer el número de cuenta, que en este caso sería el 10 menos 1, porque recuerden, el 1 sería el 0, que significaría estoy al inicio del archivo, y el 10 sería entonces el décimo registro, y por lo tanto implica que me tengo que mover justo después del 9º registro. Entonces por eso hago client, el número de cuenta menos 1, y eso lo voy a multiplicar por el size of the client data, para que entonces con eso el size of, recuerden que es el operador que me permite calcular el número de bytes que requiero para almacenar cierto tipo de variable. Entonces yo puedo hacer size of double y me va a decir que requiero entonces 8 bytes, mientras que si hago size of a float me va a decir que requiero de 4 bytes. Entonces cuando hago size of client data, entonces me va a calcular cuántos bytes requiero para almacenar un elemento de la clase de la estructura client data, que tiene un entero para el número de cuenta, 10 caracteres para el apellido, 15 caracteres para el apellido, 10 para el nombre, y un número doble para el saldo. Entonces, lo primero que le voy a preguntar al usuario es cuál es el número de cuenta, y tiene que ser un número entre 1 al 100. Aquí ya no puse aquí entonces leo el número de cuenta y verifico que en efecto me hayan dado un número entre el 1 y el 100. Si sí me lo dio, entonces lo que voy a preguntar es entonces ahora cuál es el apellido, nombre y saldo del cliente. Y una vez que me dan todos estos datos, entonces lo que voy a hacer es mover mi apuntador a client account -1 por el size of the client data, para que entonces así calcule cuántos bytes necesito moverme para poder almacenar
el registro en el número de cuenta seleccionado. Y una vez que hago eso, entonces ahora sí utilizo mi write. Y entonces aquí estoy usando outC, que es mi variable del tipo ifstream.write. Y entonces aquí voy a usar un casting. Casting, recuerden que es simplemente pedirle al compilador que interprete este apuntador como si fuera un apuntador a carácter. Entonces lo puedo hacer de esta manera, que es reinterpret cast constant chart asterisco, para indicar que yo quiero que que es client, que es mi variable del tipo client data, el ampersand está para decir que quiero la dirección de esa variable y quiero que esa dirección se interprete como si fuera un apuntador a caracteres. Y una vez que hago eso, entonces le digo que de ese lugar, de esa variable, quiero que lea el número de size of client data para decirle cuántos bytes quiero que lea y los escriba entonces a el archivo, que en este caso es el outC. Una vez que termino eso, entonces ahora sí ya escribí dentro de mi archivo en donde sea que el usuario me haya especificado, ya sea la cuenta número 1, que sería entonces 1 menos 1 es 0 y por lo tanto estaré en la primera posición del archivo. O si me le dio el número 10, por ejemplo, entonces será 10 menos 1, que es 9, por el size of, que entonces habré dejado 9 espacios y justo después de él voy a empezar a escribir la información del cliente. Esto lo voy a hacer dentro de un ciclo do while hasta que el usuario me dé un número de cuenta que no esté dentro de mis dos índices, que es el 1 al 100. Entonces, si el usuario quiere terminar, simplemente puede poner un 0 o cualquier número fuera del 1 al 100 y entonces con eso el ciclo do while terminará y entonces lo siguiente que voy a hacer es cerrar el archivo. Ahora ustedes ya se dieron cuenta que cada vez que hacían un archivo lo podían abrir con Notepad y pueden ver lo que existe en ese archivo. En este caso sí se puede abrir con Notepad, pero lo único que van a ver son valores sin sentido, caritas, guiones, etcétera. Solamente se va a poder interpretar todo lo que sea que fue escrito como carácter. Eso es porque ahora se están guardando en archivo binario, en formato binario, perdón. Eso significa que si el saldo que me dieron fue 1000, no se va a guardar el 1000, sino se va a guardar el 1000 en complemento, en el formato 754. Y entonces cuando lo abres con Notepad, eso lo trata de interpretar como un número, como un carácter ASCII, y por eso aparecen caritas felices y guiones y cosas sin sentido. Pero eso es porque ahora toda la información se está guardando en archivo en formato binario. Ahora, si lo que yo quiero es leer este archivo, ahorita ya vimos cómo lo puedo escribir. Ahora lo quiero leer y si yo lo quiero leer, entonces yo voy a utilizar de nuevo lo mismo. Es decir, voy a usar mi misma estructura, que es client data, que es el número de cuenta, el apellido, el nombre y el saldo, para ir interpretando todos los datos. Ahora voy a usar un objeto de la clase ifstream para poder hacer la lectura. Y le voy a dar el mismo nombre al archivo con el que ya lo creé, pero ahora lo voy a abrir como de entrada. Voy a declarar nuevamente un objeto de la clase, una variable del tipo estructura client data, para entonces ahí ir guardando toda la información. Y nuevamente lo primero que hago es verificar si en efecto pude abrir el archivo. Si sí lo pude abrir, si no lo pude abrir, mando el mensaje de error y termino. En caso contrario, entonces voy a sacarlo todo con formato. Como ya estuvimos viendo todos los modificadores de canal, entonces voy a ir poniendo
anchos de cada uno de los campos para el número de cuenta, el apellido, el nombre y el saldo. Y entonces, para leerlo, ahora voy a leerlo a través de esta función que es read. Entonces voy a poner in clientfile.read y recuerden, en todos los casos necesito aquí una apuntadora a caracteres. Lo único que hago es hacer un casting para convertir este que es mi variable donde voy a estar guardando la información que es client, le hago ampersand client para obtener la dirección y pido que eso lo interprete como una apuntadora a caracteres. Y luego le digo cuántos bytes son los que quiero que lea y eso será un size of the client data. Y entonces, ahora sí, voy a ir leyendo hasta encontrar el fin de archivo. Entonces voy a ir viendo si el número de cuenta es diferente de 0, entonces voy a mandarle la información a través de esta función que se llama output line, que recibe como parámetro de entrada el objeto en donde lo quiero escribir, en este caso cout, y el valor que acabo de leer del archivo. Y entonces voy a volver a leer el dato y voy a mantenerme en este ciclo hasta que encuentre el fin de archivo. Eso significa que hasta que encuentre hasta que haya leído el último registro de mi archivo. Y así voy a listar todo lo que ya aparece dentro de mi archivo. Una vez que termino de leerlo, entonces voy a cerrar mi archivo y con eso ya pude leerlos en forma secuencial para poder ir ir verificando en todos los casos la información. Si no quisiera leerlo en forma secuencial, es decir, quiero acceder aleatoriamente a cada uno de ellos, recuerden, lo único que tengo que hacer es usar seek, que es el que me mueve el apuntador de dónde quiero leer. Esta es la función output line, que lo que hace es recibir como parámetro de entrada un objeto de la clase OStream y una variable de la estructura client data, y lo que hace es escribir toda la información con el formato que ya habíamos visto previamente, que es el número de cuenta en 10 caracteres, el apellido en 16, el nombre en 11 caracteres y el saldo en 10 caracteres con una precisión de dos dígitos en decimales y todo orientado hacia la izquierda en notación de punto fijo y mostrando siempre el punto. Puedo, a través de esta técnica, a través de utilizar archivos en formato binario, puedo leer todo el archivo en una sola operación. Eso es a través de read. Si voy a hacer eso, necesito entonces tener un lugar donde almacenar toda esa información. En este caso lo vamos a almacenar en un arreglo en un arreglo dinámico, que voy entonces a seleccionar de qué tamaño va a ser en correspondencia al tamaño del archivo. Entonces, en este ejemplo lo que vamos a ver es cómo puedo calcular cuántos registros tengo ya almacenados en el archivo. Muchas veces hacemos esto porque el acceso al disco es lento. Entonces, si yo tengo un acceso al disco lento y lo voy a estar haciendo en cada ocasión que por ejemplo, estoy haciendo un procesamiento de todo el archivo y cada vez que saco un dato voy al archivo para sacarlo, eso puede hacer que mi proceso sea muy lento. Para evitar eso y poder hacerlo más rápidamente, entonces voy a subir toda la información del disco a la memoria principal y eso lo voy a hacer a través de una sola operación read hacia un arreglo dinámico y entonces ya en el arreglo dinámico puedo hacer todas mis operaciones. Voy a seguir manejando la misma estructura que hemos visto en el resto de los ejemplos. Entonces, en este caso voy a usar este apuntador, le puse memblock, que es un bloque de memoria, y ese apuntador es al tipo de dato client data, que es la estructura que ya estuvimos viendo. Voy entonces a usar una
una variable size, que es de un tipo de dato que está dentro de los archivos, que es el post type. Entonces pongo ifstream post type size. Aquí este es el tamaño que voy a identificar, que es un número grande entero, para poder especificar cuántos bytes necesito para poder trasladar toda la información del archivo hacia la memoria principal. Voy a utilizar un objeto de la clase ifstream que se llama file para poder hacer toda la lectura en un solo paso. Como estoy usando el constructor, entonces le tengo que decir cómo se llama el archivo, y le voy a dar todos estos atributos. Voy a decir que lo quiero abrir de entrada, que es un archivo binario, y además que quiero que una vez que se abra se ponga el apuntador en el último registro, en el último lugar del archivo. Entonces, una vez que ya especifiqué todo esto, entonces si lo pude abrir, entonces ya está abierto, ya sabe que es un archivo binario, que es un archivo de entrada y que el apuntador ya está puesto hasta el final del archivo. Entonces, si no lo pude abrir, entonces simplemente voy a decir el archivo no pudo ser abierto y voy a salir del programa. En caso contrario, entonces voy a decir file.telg para que me diga en qué posición se encuentra el apuntador get, y voy a dividir eso entre el size of the client data. Eso me va a decir entonces cuántos registros tengo. Entonces telg me dice hasta dónde se tuvo que ir en términos de bytes para poder entonces estar al final del archivo, y eso lo divido entre cuántos bytes requiero para cada uno de los datos, y eso entonces me dice cuántos registros tiene el archivo. Una vez que especifico eso, entonces ese va a ser mi size, el tamaño con el que yo voy a especificar mi arreglo dinámico. Y entonces hago memblock es igual a new client data, de cuántos datos, de size, para que entonces tenga un bloque de memoria lo suficientemente grande para guardar todos los datos en una sola lectura. Y enseguida voy a hacer file.sigg0 iosback. Eso es para mover mi apuntador. Recuerden que como yo le puse aquí en el constructor que se moviera hasta el final del archivo, si trato de hacer una lectura, me va a marcar un error porque está hasta el final del archivo, es decir, ya no hay más datos que leer. Entonces, con esta instrucción lo que hago es cambiarlo al inicio del archivo. Entonces, una vez que ya lo puse al inicio del archivo, le pongo read, mando mi apuntador, que es el memblock, y simplemente hago un casting para que lo interprete como un apuntador a caracteres, y entonces le pongo size, que es el tamaño que yo ya dije de cuántos registros había en mi archivo, multiplicado por el size of the client data. Entonces ya le digo cuántos bytes quiero leer, y con esta instrucción ya leí toda la información del archivo y además ya la guardé toda en este apuntador memblock, y así ya tengo toda la información del archivo dentro de este apuntador o dentro de este arreglo dinámico, y ya puedo entonces ahora sí hacer cualquier tipo de procesamiento sobre él sin que eso me lleve más tiempo, porque ya cargué toda la información a memoria principal, y ya en memoria principal puedo hacer el procesamiento. Eso lo hacemos siempre que tenga que hacer uso extenso de los datos que están en el archivo. Si, por ejemplo, voy a tomar un solo dato y después voy a hacer una serie de procesamientos y hay demasiada información en ese archivo, entonces sí lo puedo leer uno a uno. Pero en caso contrario, siempre será mejor cargar toda la información a memoria principal y entonces hacer todo el procesamiento, y una vez que termine el procesamiento volver a llevarlo al archivo, y eso de nuevo lo puedo hacer con una sola instrucción write, file.write, y ahí guardo toda la información en una sola operación para que mi programa sea mucho más rápido. Una vez que termino de hacer eso, entonces cierro el archivo y ya tengo entonces el fin de mi programa. En este caso, bueno, se cerré el archivo y enseguida lo que hago es mostrar toda la información
pero ya directamente de memoria, y eso lo hago a través de recorrer mi arreglo, memblock, y en cada vez que el número de cuenta sea diferente de 0, lo mando a pantalla, en caso contrario no hago nada. Al final, bueno, tengo que liberar la memoria que reservé en memblock para poder leer toda la información del archivo. Si yo no quisiera hacer eso, es decir, no quiero leer toda la información, ni tampoco quiero leer la información secuencial, sino quiero leer un solo registro a la vez, el que yo quiera, sin pensar que lo voy a hacer todo en forma secuencial, sino que el usuario me dice quiero leer el registro 10 o quiero leer el registro 20, entonces voy a abrir mi archivo de nuevo a través de un ifstream, porque es un objeto de entrada, y lo voy a leer como un archivo de entrada. Tengo mi variable del tipo client data para almacenar toda la información, y tengo una variable que me va a decir cuál es el registro que quiero leer, que es el tipo entero. Entonces, lo primero que hago es verificar si pude abrir el archivo. En caso de que no lo haya podido abrir, mando el mensaje de error y termino mi programa. En caso contrario, entonces ya le digo al usuario cuál es el dato que quieres consultar, dime un número de cliente o 0 para terminar, y entonces lo que hace es verificar, es preguntar el número de cuenta, leer el número de cuenta, y una vez que leo el número de cuenta, entonces muevo mi apuntador a dónde. Recuerden que si me dice número de cuenta 1, entonces tengo que estar al inicio del archivo, entonces eso significa 1 menos 1, que sería 0 por el size of, entonces estoy en la posición 0 del archivo y ahí es donde lo voy a leer. En caso contrario, entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, me dan el archivo 10, entonces tengo que recorrer los primeros 9, y eso entonces significa número de cuenta menos 1 por el size of the client data. Y enseguida, entonces ahora sí, a través de la operación read, recuerden, en todos los casos pido un casting para reinterpretar el ampersand client como una apuntadora a caracteres, y le digo cuántos bytes a través del operador size of. Una vez que ya verifiqué que sí lo pude leer, entonces verifico si el número de cuenta es distinto de 0, y si en efecto no estoy al final del archivo, entonces mando a imprimir la información. En caso contrario, entonces digo que el registro está vacío, y ahí me voy a continuar hasta que el número de cuenta sea igual a 0. Cuando sea igual a 0, entonces significa que ya no quieren seguir consultando el archivo, y entonces en ese caso lo cierro y ya terminé mi archivo. Muy bien, chicos, cualquier duda o pregunta lo vamos viendo en las clases virtuales.